Vamos ahora a tener la lectura en Jeremías capítulo 22. Y dice así pues la palabra del Señor. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad, y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y los sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mí casa espaciosa, y salas airosas, y le abra ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ¡ay, hermano mío! Y ¡ay, hermana! Ni lo lamentarán diciendo: ¡ay, Señor! ¡ay, su grandeza! En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. A la tierra a la cual ellos, con todo el alma, anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido?
tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Tenemos pues este capítulo que hemos leído y pues nos encontramos en él lo que hemos visto pues otras veces una colección de mensajes que él había previamente y en distintos momentos pues dado. No es entonces un mensaje así de corrido que Jeremías viera a un solo oyente, sino que aquí nos encontramos pues una serie de personajes, una serie de personas a las cuales Jeremías da estos mensajes, y todos estos mensajes por lo tanto están agrupados temáticamente, es decir, por el tema, tienen el mismo tema en común. Vemos que están dirigidos estos mensajes a reyes de Judá, a monarcas, y todos ellos pues a la dinastía de David, al rey David, con el cual el Señor primeramente lo había elegido. Cuando nos acordamos, cuando estábamos haciendo la serie en Primera de Samuel, Segunda Samuel, etcétera, el Señor lo eligió cuando pues cayó Saúl en apostasía, y también lo ungió y lo estableció al final como rey en Israel. Y no solamente esto, sino que una vez que él ya estaba reinando, el Señor hizo el pacto, segunda de Samuel capítulo 7, el pacto de que siempre habría un hijo suyo en el trono en Israel. Él pues que había expresado su deseo de construir casa para el Señor le prometía que era él, el Señor, quien iba a construir casa para David, no un templo físico, sino está hablando de su casa, en el sentido de familia, de que la dinastía de David iba a reinar perpetuamente en el reino de Israel. Y bien, pues después de la apostasía de Salomón, el reino se dividió y la monarquía de David, la dinastía de David, continuó en el reino del sur, en el reino de Judá, en Jerusalén. Y bien, pues aquí encontramos estos mensajes que da pues Jeremías a distintos reyes durante su ministerio, su largo ministerio. Y comienza pues estos mensajes hasta el versículo 9. El primero no es a un rey en particular, sino a la casa de David, a la monarquía, a la dinastía de David en general. Y pues vemos que en el versículo 3 es el requerimiento y es pues el deber que le da Dios a esta monarquía, a los reyes en Israel. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Esos son los mandamientos y el deber que Dios daba a los reyes de Judá, a los reyes de Israel. Podemos decir, no eran los únicos, porque el Señor había dado pues todo el deber que ellos tenían que guardar. La palabra de Dios, la ley de Moisés. Y leemos en Deuteronomio 18 que ellos tenían que, los reyes, hacerse una copia de la ley del Señor para leerla a diario, meditarla a diario, porque ese era, digamos, el código, esa era la carta de leyes, esa era pues la legislación básica y fundamental de su reino que ellos tenían que cumplir. Y bueno, pues vemos que ese es en general, por lo tanto, la ley de Dios, la ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés, la ley que ellos tenían que guardar. Y vemos en el versículo 3 cómo se hace atención especial al cuidado de los oprimidos, de los pobres, de los extranjeros,
de la viuda, del huérfano, y por lo tanto vemos aquí el interés que tiene el Señor por los pobres. Con lo cual vemos que el Señor, pues ciertamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pide a los que están en una situación de mucha más una mejor situación en la vida, y sobre todo también a los gobernantes que hagan justicia, juicio a los pobres, a los oprimidos, a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, etc. Y esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento, no es algo solamente del Antiguo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la carta a Santiago, de Santiago. Entonces, esto es un deber permanente de la palabra del Señor, por lo cual, vemos que es también un deber para el día de hoy de las autoridades que han de no permitir la opresión de los pobres, librar a los oprimidos de manos del opresor, etcétera, etcétera. Si los reyes de Israel hubieran hecho esto, pues todo hubiera cambiado. La historia de Israel hubiera sido distinta. Leemos el versículo 4: si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan, es decir, sus descendientes, sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de su casa, ellos y sus criados y su pueblo. ¿Qué significa esto? Pues en definitiva que si ellos obedecían la palabra de Dios, su trono iba a ser estable. Ellos no iban, por lo tanto, a ser quitados, ni derrocados, ni su reinado destruido. Era, por lo tanto, la condición que el Señor pedía a los descendientes de David en el trono, la condición de guardar a su santa palabra. Es algo parecido a lo que habíamos visto, nos acordamos, en el capítulo 17 de Jeremías, cuando hablábamos del día de reposo. También allí el Señor había dado esta condición: si ellos guardan el día de reposo, ellos también iban a tener estabilidad, ellos serían librados de sus enemigos, ellos iban por lo tanto a tener tranquilidad y paz. Entonces era algo condicional. Si lo hubieran hecho, el Señor sería fiel para guardar su palabra y les habría librado de sus enemigos. Y eso que el Señor había anunciado el juicio por sus profetas, los había anunciado una y otra vez, pero si lo hubieran hecho, ciertamente los habría librado. La condicionalidad, la condición que el Señor ponía a su pueblo. Bien, con todo esto, fijémonos que podemos sacar esta, podemos decir, lección. Las autoridades están puestas por Dios para cumplir su voluntad. Su voluntad está revelada, está en las páginas de la Biblia, y por lo tanto ellos, que nos dice Romanos 13, que son ministros de Dios, ellos han de actuar como ministros de Dios en lugar de Dios, y no como a ellos les parece bien, sino que tienen una carta magna para guiar lo que tienen que hacer, que es la palabra de Dios, la Biblia, su santa ley. Y como tienen esa carta, como tienen declaración de deberes que tienen que cumplir, es su responsabilidad si no lo hacen. Y el Señor, por lo tanto, los tiene por responsables a las autoridades, y eso ahora también, actualmente, si no cumplen con la ley de Dios, 2 tablas de la ley, la primera y la segunda, igualmente, porque son indisolubles. Entonces vemos que no ocurrió así en Israel, con lo cual se cumplió la amenaza, la advertencia del Señor, que leemos en el versículo 5: si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Entonces vemos: el Señor preparará, versículo 7, contra ti, contra Israel, destruidores cada uno con sus armas,
cortarán tus cedros escogidos, los echarán en el fuego. Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta ciudad? Y versículo 9, pues, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y los sirvieron. Vemos, alguien podrá decir: no, pero es que hay que hacer aquí la distinción entre lo uno y lo otro, hay que hacer distinción entre pues Israel y los tiempos de ahora, porque no se puede aplicar así la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero fijémonos, ¿no?, que aquí dicen: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios. El pacto de Jehová su Dios. Y nosotros en la actualidad, en nuestras naciones occidentales, fijémonos una cosa: son naciones que no están sin pacto. No están sin pacto con Dios. ¿Por qué? Porque son naciones primeramente de tradición cristiana. De tradición cristiana. Y pues nominalmente al menos millones, la mayoría de la población es también de confesión cristiana, con lo cual quiere decir que han recibido también las marcas del cristianismo, aunque solamente sea el bautismo. Con lo cual vemos que no estamos nosotros sin ley, no estamos nosotros sin pacto, con lo cual, por lo tanto, también el Señor los tiene, las naciones actuales y a sus autoridades, por responsables. Allí a donde ha llegado el cristianismo, allí donde se ha predicado el Evangelio, allí donde se ha implantado la Iglesia y allí donde se ha, la Iglesia ha echado raíces y la palabra de Dios pues ha sido traída a las naciones, pues allí el Señor tiene las naciones también por responsables en las personas de sus autoridades, y es lo que a partir del siglo IX encontramos una vez tras otra. Hemos dicho que este capítulo es una colección, digamos, de dichos que dijo Jeremías contra o acerca de distintos reyes. Hemos dicho, por lo tanto, del versículo 1 al 9 era la palabra para la dinastía como tal, y ahora pues vemos en el versículo 10 al 12 el primer dicho a un rey en concreto, que es, leemos el versículo 10: no lloréis al muerto. ¿De quién está pues aquí hablando? De Josías. De Josías, el padre del que vamos a ver ahora. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás ni a la tierra donde nació, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías. Josías, el rey piadoso, que al encontrar el ejemplar de la ley de la ley del Señor en el templo, propició esa gran reforma que leemos en los libros de Reyes. Pues vemos que aquí se nos dice que no lloremos al muerto, aunque Jeremías había compuesto elegías también, y de hecho pues a Josías. Pero dicen: no lloréis al muerto, sino llorad amargamente por el que se va, por su hijo, por Salum. Salum, pues vemos que él se opuso a Faraón. Faraón Necao pues acabó con la vida de Josías, y vemos pues en Segunda de Reyes, en el capítulo, podemos mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 2 y 3. Segunda de Crónicas 36, versículos 2 y 3. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y lo condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y pues lo que decíamos en Segunda de Reyes, capítulo 23, aquí pues vemos tenía el nombre Joacaz, y en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, versículo 31, leemos también: de 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Y bien, vemos, le puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Bien, pues vemos que él nunca más volvería a la tierra. Estuvo 3 meses
3 meses reinando, el Señor le imputó los pecados de la monarquía, no de Josías, sino de los reyes infieles que le habían procedido, porque seguían ellos. Y bien, por lo tanto, vemos que en su persona, a partir de él, comienza la caída de la dinastía de David, una caída en picado. Entonces vemos que el sucesor que le puso Faraón a Salum o Joacaz en Israel, pues sería Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías a su padre, y le cambió el nombre de Joacim. Y es este de quien habla aquí en Jeremías, el versículo de los versículos del 13 al 19. Este Joacim que aparecerá bastantes veces aquí en el libro, este Joacim que será el peor enemigo del profeta Jeremías y que le va a deparar las peores circunstancias. Él, pues vemos, no está, al principio se habla de él, aunque no se le identifica. A partir del versículo 13 decimos, cuando dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Él, pues vemos que se le está acusando, él que tenía que hacer justicia contra los pobres del país, de la tierra, pues él quería sobre todo autoglorificarse, sirviéndose incluso para ello de los pobres, oprimiéndolos y sirviéndose de su trabajo sin pagarlos. Él, pues, que se quería edificar casas espaciosas, grandes, salas airosas, con muchas ventanas, con mucha luz, y pues recubiertas de la mejor madera, de cedro, ricamente decorada. Él pues se ponía su confianza en todas estas ostentaciones exteriores de riqueza y de poder humano, sin apoyarse en Dios, haciendo su voluntad, haciendo justicia y juicio. Bien, pues él, decíamos que está declarado, al principio no, pero en el versículo 18, por tanto, así dice Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, el rey de Judá: no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay de su grandeza. En su sepultura de asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Jeremías decía de lamentar a Salum, pero dice, no lamentarán a este otro que se ha opuesto a la palabra de Dios. El Señor pues lo va a tratar de una manera ignominiosa. Él, pues vemos en 2 de Crónicas capítulo 36 del versículo 5 al 8, él fue llevado, Joacim, a Babel en un principio, aunque él pues no murió allí. Leemos en 2 de Crónicas capítulo 36 los versículos del 5 al 8. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, reinó 11 años en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Entonces este fue el primer exilio, no sería pues el último. El último pues fue el que tuvo en el ministerio de Jeremías el rey Sedequías. Este fue el primero. Y bien, pues él, aquí no se nos dice, pero él tuvo que regresar entonces a Jerusalén y pues ser enterrado. Y pues cuando fue la toma definitiva de Jerusalén en el reinado de Sedequías, cumplirse esta terrible sentencia del Señor en contra de él, que en sepultura de asno será enterrado. El asno, según la descripción dada en la ley, en Levítico 11, por ejemplo, era considerado un animal impuro. Así, por lo tanto, él sería su muerte y su fin sin honra
y pues en un fin pues ignominioso, inmundo, porque se había opuesto a la palabra del Señor por medio de su profeta. Entonces hemos visto a Salum, continuamos por Joacim, y vemos pues también en versículos 23, del 20 al 23, es una palabra a Jerusalén, al país, a la ciudad en general, ya no es a los monarcas. Hemos visto al principio que hablaba de la dinastía, después de Salum, después de Joacim, ahora, del versículo 20 al 23, a Jerusalén. Entonces está hablando aquí del fin del país. Primeramente, en el versículo 20 está hablando de los enamorados, porque todos tus enamorados son destruidos. En un lenguaje típico de los profetas se está hablando, refiriendo aquí, de los aliados en los cuales Jerusalén, el país, Judá, se apoyaba para resistir la voluntad del Señor, que decía de someterse a Babilonia y no pues resistirse, porque bueno, tenían que ser también fieles al compromiso que habían hecho con ellos. Bueno, pues los enamorados, dice, iban a ser todos destruidos. Y dice también el versículo 22, todos tus pastores pastorear al viento. Los pastores aquí no está hablando en un sentido religioso, sino a los reyes. A los reyes normalmente también en el Antiguo Testamento se le llamaban pastor, ¿no? Como cuando Acab pues fue derrotado y dijo pues que vi a Israel disperso como a ovejas sin pastor. Los reyes son los pastores, así por lo tanto el pueblo iba a recibir el juicio del Señor por causa del pecado de los dirigentes. Con lo cual vemos que hay esta unidad entre el pueblo y los dirigentes, que hace que si los dirigentes son infieles al Señor, el pueblo normalmente siguen su camino y también pues seguirán recibiendo el mismo juicio que ellos. Y por último, leemos el último rey, versículos del 24 al 30, que está hablando de Conías. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Este Conías es también, en otro lugar leemos Jeconías, o también, por último, Joaquín, el cual pues él también sería al final llevado a otro exilio por el mismo, por Nabucodonosor. Leemos por ejemplo, en Jeremías capítulo 52, versículos del 31 al 34, cuando fue liberado. Él estaba en cautivo, lo llevó Nabucodonosor cautivo también en el segundo exilio a Babilonia, y pues con el rey Evil Merodac él fue también liberado. Sucedió que el año 37 del cautiverio de Joaquín, el rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, lo sacó de la cárcel, habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre todos los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Él le dio pues honra, le hizo sentar a su mesa, le mudó los vestidos, le dio honra, pero no regresó él a Jerusalén como rey, ni él ni sus hijos, tal y como aquí está también dicho, que en versículo 30, lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Él tuvo 7 hijos, por cierto, pero privado de descendencia porque ninguno de ellos se sentaría en el trono de David, porque ninguno de su descendencia, vemos, no que esté negando que tenga hijos, sino que ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá.
ni él ni ninguno de sus hijos volvería a ser rey. Eso sí, el nieto de Joaquín sería Zorobabel y sería pues quien volvería a Jerusalén en los tiempos pues de la reconstrucción del templo. En los tiempos de la reconstrucción del templo. Pero no habría ningún rey descendiente de David en el trono, y como vemos, por los pecados de los reyes de la dinastía y de la nación. El trono de David estaría, por así decirlo, vacante. El trono de David estaría vacío, pero esto no puede ser, porque el Señor había jurado a David que de su descendencia se sentaría uno en el trono perpetuamente. Con lo cual, pues vemos, ninguno de los descendientes de la carne, carnales de David, iba a completar estas promesas, y tuvo que ser, por lo tanto, el Hijo de Dios, el único engendrado, Jesucristo, Hijo unigénito, quien, haciéndose hombre, se sentase en el trono de David para siempre. Él es el Hijo de David, en quien se cumplen todas las promesas del Padre, de un reino que durará para siempre, de un reino que curará todas las naciones de la tierra. No debemos estar, por lo tanto, esperando un reino carnal, un reino en el que Cristo esté reinando el presente en Jerusalén, porque Cristo está reinando en su Jerusalén celestial, y su reinado, por la predicación del Evangelio, su reinado de gracia se extiende a todas las naciones. En Hechos capítulo 15, Santiago está hablando de la caída del tabernáculo o de la tienda de David. En Hechos podemos leer el versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está dicho: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El tabernáculo de David cayó, la monarquía se derrumbó por la infidelidad de los hombres, el cumplimiento de las palabras de las promesas de Dios no se pueden esperar de los hombres, sino que fue Dios mismo, la persona de su Hijo, que lo cumple. Y ahora pues el Señor está reedificando este tabernáculo de David, esta dinastía de David, con Cristo sentado en los cielos, con la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra, llamando a los gentiles, a las naciones, a la obediencia, a la fe, los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Debemos pues estar, como hemos visto esta mañana también, orando para que el reino de Dios venga. Hemos de estar orando de esta manera para que el reino de Satanás sea destruido y para que el reino de la gracia sea pues proclamado por la predicación del Evangelio, y que todos los hombres puedan entrar en él, y nosotros que hemos creído permanecer en él para siempre. Jesucristo es el Rey sobre el trono de David, y su reinado no tendrá fin. Y pues con él, nosotros, los creyentes,
reinaremos un día. Reinaremos un día para siempre con el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Hemos de heredar todas las cosas con Él. Somos coherederos con Cristo de todas las cosas, y pues en Él, y solamente en Él, ha de estar puesta nuestra confianza, y no en los hombres, y no en ninguna ideología de los hombres, ni ninguna receta de los hombres para traer pues liberación el cumplimiento de las promesas de Dios. Solamente Cristo es quien ha de llevar al cumplimiento todas las promesas de Dios en su palabra. Y en Él pues esperamos. Amén.